la fórmula de baldes de suelos 1 dice que la densidad saturada es igual a la gravedad de los sólidos más la relación de vacío 1 más la relación de vacío. ¿Ya? Fíjense, la ecuación es del suelo 1. No tendríamos por qué sorprenderse. Tenemos ambos datos. Para la arena, que es el estrato 1, relación de vacío y gravedad de los sólidos. Obviamente, como la gravedad de los sólidos es adimensional, ustedes la van a expresar para poder determinar un valor en función de la densidad de un fluido, en este caso el agua. Entonces tenemos que va a ser 262 más 0,62 dividido entre 1 más 0,62. ¿Ya? Fíjense como la tensión, el ingeniero, el incremento de tensión me lo está dando en kilonewton, o yo puedo cambiar la tensión, o puedo trabajar, como esto no tiene unidades todavía, puedo trabajarlo la tensión en kilonewton también, las densidades también, entonces voy a trabajar con la densidad en kilonewton. ¿Ya? 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces me da una tensión de 19.62 kilonewton pero no estamos calculando tensión, estamos calculando densidad saturada, kilonewton sobre metro cúbico. ¿Ya? Después vamos a calcular la tensión. Entonces, en el estrato 2 determino lo mismo, pero fíjense aquí hay un detalle. Ya la densidad yo no la voy a considerar saturada, sino que la voy a considerar como densidad sumergida. ¿Por qué razón? Tengo el nivel freático presente. Entonces, fíjense que el suelo técnicamente es el mismo. ¿Ya? En el otro ejercicio que vamos a hacer, que es similar, va a variar las densidades de los suelos. ¿Ya? Entonces yo voy a determinar la tensión sumergida de qué manera. Como es la densidad sumergida. Como es el mismo suelo, entonces la densidad sumergida es igual a la densidad saturada menos la densidad del agua. ¿Se acuerdan? ¿No? Es mecánica de suelos 1. 19,62 kilonewton sobre metro cúbico menos 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y esto me da 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, vamos al estrato 3. Densidad sumergida es igual gravedad de los sólidos más la relación de vacío 1 más E por la densidad del agua. Pero fíjense, nosotros también, como estamos considerando densidad sumergida porque está el nivel freático ahí, a todo esto le vamos a tener que restar la densidad del agua, ¿ves? Entonces tenemos que esto es igual a 275 más 0,98 dividido entre 1,98 por 9.81 y todo esto restado 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Esto me da 8,67 kilonewton sobre metro cúbico. Y
ahí ya tendría las tres densidades con las que voy a hallar las tensiones. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Como yo tengo la gravedad de los sólidos, tengo que expresarlo en función de la densidad de un fluido. Y siempre nosotros lo hacemos en función de la densidad del agua. ¿Ya? Para poder determinar la densidad. Casualmente ya salió igual, digamos, del estrato 2 salió 9,81 igual que la del agua. Sí, es casualidad eso. Y ahora, ¿por qué le resto la densidad del agua? Porque como está sumergido, el empuje del agua va al contrario al empuje del suelo. El suelo, su presión es hacia abajo, pero el agua por capilaridad asciende, entonces hacia arriba. Por eso se resta el empuje del agua en suelo saturado. Lo vas a subir a YouTube. Lo vas a mandar al grupo. Al grupo. No, al grupo de la literatura. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Determinar o estimar el asentamiento primario del estrato de arcilla. ¿Ya? Puede ser que el ingeniero, acá vamos a hacerlo bien el ejercicio, puede ser que el enunciado diga el asentamiento medio. ¿Ya? Ahí hay un pequeño detalle para que no se complique. Ahorita les voy a explicar. Paso 2. Esfuerzo efectivo sobre la arcilla. Nuestra tensión, ¿qué sería? ¿Tensión total o tensión? Hay dos tensiones, ¿no? En suelo 1. Tensión total, tensión efectiva, ¿no? La de nosotros llega a ser tensión efectiva, ¿por qué? Porque ya estamos considerando la presión de poro o el empuje del agua. Por ejemplo, densidad del suelo por altura del estrato menos la presión de poro. Obviamente ustedes saben que la presión de poro es igual a la densidad del agua por la altura del estrato de agua. Aquí sobre densidad de suelo por altura del suelo. Entonces la tensión que nosotros estamos calculando es una tensión efectiva. Entonces tengo la densidad saturada del estrato 1 por la altura del estrato 1 más la densidad sumergida del estrato 2 por la altura 2 más la densidad sumergida del estrato 3 por la altura 3. Ojo, aquí está el detalle. Si el ingeniero en el enunciado, ¿qué les estoy diciendo yo? Estimar el asentamiento primario del estrato de la arcilla. A veces dice estimar el asentamiento medio. ¿Ya? Si el enunciado dijera asentamiento medio, entonces la altura de la arcilla ustedes la dividen entre 2. ¿Ya? Pero no es el caso acá. O tienen que leer bien el enunciado, no porque sepan cómo resolver un ejercicio, pues pueden complicar un poco siempre algo. Leanlo bien el enunciado. Entonces la tensión efectiva que tenemos 19,62 kilonewton metro cúbico por 1.50 metros más 9,81 kilonewton sobre metro cúbico por 2 metros más 8.67 kilonewton sobre metro cúbico por 2.5 metros. Dice que tengo una presión efectiva igual
a 70,725 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces nos falta la última parte. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no ves? Es solo calcular el esfuerzo efectivo. Como me dice el estrato de la arcilla, entonces considero toda la altura del estrato. Si me dice el asentamiento medio de una camada de arcilla o de la camada de arcilla, entonces la altura la divido entre dos. Termínenlo de copiar o saquen una foto. Por el coeficiente, o perdón, el índice de compresión C sub C, dividido entre 1 más la relación de vacío, por el logaritmo de la tensión efectiva del suelo más el incremento de tensión dividido entre la tensión efectiva del suelo. ¿Ya? Tenemos casi todos los datos, lo único que nos falta ahorita es el índice de compresión, que significa si una arcilla es normalmente consolidada, sobreconsolidada, etc. C sub C es igual a 0,009 por el límite líquido menos 10. ¿Dónde esto? La vamos a hacer un poquito más aparte. Para que se den una idea. Si C sub C va de 0 a 0,19, es una arcilla de compresibilidad baja o de baja compresibilidad. Si C sub C va de 0,29, bueno, de 0,19, 0,20 en este caso, a 0,39, es una arcilla de compresibilidad media. Y si C sub C es mayor a 0,40, es una arcilla de alta compresibilidad. ¿Ya? Entonces tengo que el índice de compresión es igual a 0,009 por mi límite líquido, que me lo da como dato de ingeniero 50 menos 10. ¿Ya? C sub C va a ser igual a 0,36, lo que me indica que es una arcilla de compresibilidad media. Entonces ahora ya puedo hallar el asentamiento primario por consolidación. Delta H es igual a H, que sea la altura de la arcilla, 2,5 metros, por 0,36, que es el índice de compresión, dividido entre 1. Fíjense que la relación de vacío es para la arcilla, entonces es 0,98. Por logaritmo de 70,725
kilonewton sobre metro cuadrado, más el incremento de tensión nos dice que es 110 delta H, 110 kilonewton sobre metro cuadrado. Todo esto dividido entre 70,725, que es la tensión efectiva del suelo, kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Resolviendo tenemos que delta H es igual a 0,185 metros, o podemos decir que delta H es igual a 18,51 centímetros. Y esa sería la respuesta.